esta batería con este plug que viene en los kits de alimentación de los Arduino. Alimento aquí y ustedes ven que la luz ahí está alumbrando, y vamos a apagar la luz para que se vea un poquito mejor. Ya ustedes ven ahí que la luz aquí está alumbrando. Todos estos materiales que hemos usado aquí vienen en estos kits que podemos ordenar por la internet. La programación está grabada aquí en el procesador. Ese es el SOS que tenemos aquí. Este circuito se lo vamos a aplicar a un circuito eléctrico más adelante. Vamos a ver. Los protobar o breadboard, como le llamen, son estas placas donde vamos a hacer las prácticas de las programaciones que hagamos en el Arduino. Estos protobares están divididos en dos partes, en una sola barra, pero en dos partes. Esta parte es independiente de esta de acá. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una línea de huequitos que está representado con una barra azul y tiene el signo negativo aquí. Todos estos huequitos se comunican. Es como si viniera siendo uno solo. Están conectados entre sí. Aquí se conecta el ground o la tierra, y lo mismo es de este lado. La única diferencia es que acá está en la parte de afuera, acá está en la parte de adentro. Todos estos huequitos es como si fuera el mismo. Y este aquí es el positivo y es lo mismo. Todos estos huequitos como si fuera uno solo, todos se comunican. Y aquí donde se alimenta el positivo del Arduino, que alimenta el circuito que está representado aquí. Tiene bastantes huequitos porque podemos usar este, pero si el circuito sigue para acá, no hay que venir acá. Podemos usar acá, 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 donde necesitemos. Y lo mismo funciona. Este positivo y este negativo, y este positivo y este negativo, uno para un lado, otro para el otro. Es lo mismo. Aquí tenemos la letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, que son, desde aquí hasta aquí son de A a la E, y de aquí desde la F hasta la J. Todos estos huequitos A, B, C, D, E, en esta forma así transversal a estos, todos estos se comunican. Es como si fuera uno solo. Este es uno solo, 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 hasta el final. Igual que este es uno solo, este es uno solo, este es uno solo, este es uno solo, hasta el final. Esta línea no se comunica con esta, al igual que esta línea no se comunica con ninguna de estas. Todas son independientes, igual que estas, todas son independientes. Entonces, ya conociendo esto, ahora vamos a ver cómo se instala una luz LED, pero primero vamos a ver su instalación en un diagrama. Aquí tenemos una luz LED. Una luz LED es como un diodo, es un diodo, y si ustedes se fijan, tiene una patica más larga que la otra. La patica larga, esta que está aquí, es el positivo, y la patica corta es el negativo. La luz LED se representa de esta forma. Es como un diodo. Este es el positivo, esta parte es la negativa, o sea, vendría siendo así, de esta forma. Enderezarlo bien. Así. ¿Cómo se alimenta? Vamos a quitarla. Acá, por ejemplo, tenemos la fuente de alimentación, que es, si usáramos el Arduino para alimentar el circuito sin ninguna programación, pues usaríamos estos 5 voltios o 3.3 voltios de aquí con unos de este ground. Si fueran estos 5 voltios, pues saldríamos de aquí, pero antes de ir a la luz tendríamos que poner una resistencia como esta. Puede ser de 220 ohmios, quizás hasta 330 ohmios puede ser. Aquí iría esta resistencia por la parte positiva o la patica larga de la luz LED. ¿Por qué ponemos esta resistencia? Porque los 5 voltios es mucho voltaje para la luz LED. Entonces hay que limitar el voltaje para que la luz no se funda.
Nunca olviden poner la resistencia. ¿Qué nos faltaría ahora? Pues unir la parte negativa directamente, que puede ser este ground o este, e incluso este de la vaca. Entonces el negativo iría aquí, directo a la luz. ¿Cómo haríamos esta instalación en el protobar? Pues primero cogemos la luz LED, ya vemos la patica larga aquí. Podemos coger referencia a cualquier punto, vamos a coger el 35 aquí y vemos que el positivo, la patica larga, está en el 35 y la corta, que es el negativo, está en el siguiente. Son estas dos paticas. ¿Qué tenemos? Por la patica larga, primero tenemos que poner una resistencia, que es esta. Pues la doblamos así y así, y entonces acá ponemos resistencia, como dice aquí, por la parte positiva y por la otra parte donde mejor convenga en el huequito que caiga. Aquí cayó 3 huequitos más para acá la otra patica de la resistencia, que viene siendo esta. Ahora, de aquí de esta parte de la resistencia donde vamos al positivo, que si vamos a utilizar los 5 voltios del Arduino, pues conectaríamos aquí, que sería este punto, y de aquí iríamos al positivo del Arduino, que son, vamos a usar en este caso estos 5 voltios. Venimos aquí y conectamos aquí en 5 voltios. Y el ground del Arduino iría directo a la patica corta, que como ustedes ven aquí no es la misma que esta, está en esta de aquí. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Conectaríamos la tierra del Arduino aquí a la corta. Vamos a usar este último de acá, y ahí estaría nuestro circuito. ¿Qué faltaría? Alimentar el Arduino, porque no tenemos alimentación. Si yo uso esta batería con este plug que viene en los kits de alimentación de los Arduino, y alimento aquí, ya ustedes ven que la luz ahí está alumbrando. Vamos a apartarle un poquito la resistencia, vamos a ponerlo así para que se vea mejor. Ahí se ve. Y vamos a apagar la luz para que se vea un poquito mejor. Ya ustedes ven ahí que la luz aquí está alumbrando. Todos estos materiales que hemos usado aquí vienen en estos kits que podemos ordenar por la internet. Aquí en esta hojita viene detallado todo lo que trae. Y aquí ustedes pueden ver todas las piezas, las cantidades de luces, resistencias, condensadores, sensores de todo tipo, cables de todo tipo, motores, transformadores, la batería que vieron y lo que usamos en el ejemplo. Y bueno, ya ustedes saben, si quieren practicar, lo mejor es comprarse un kit como esto. En el internet pueden averiguar, hay muchos tipos de ellos según los Arduino que estén usando. Yo aconsejo que si van a usar un kit, usen este. El Arduino Uno R3 es uno de los más modernos. Existe un sistema de comunicación que ya está un poco obsoleto, que usaba un código que se llama código Morse, en el cual las letras estaban representadas por puntos y rayas. Por ejemplo, que es el que vamos a usar aquí hoy, en la palabra auxilio, que es S o S, se representaba la S por 3 puntos, la O 3 rayas y la otra S otra vez 3 puntos. Eso en telegrafía, que se llamaba ese sistema, que ya no se usó mucho. En código Morse era ti 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 ta 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 ti ti ti. O sea, hacía un bip pi pi
o sea, bien corto, pip, 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 pa, pip, 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 pip. Ese código Morse, al sonar así, se sabía que se estaba pidiendo auxilio. Y ese sistema se traduce en luces también. En casos de que fueran luces, la luz pestañearía 3 veces rápido, 3 veces largo y 3 veces rápido otra vez. Y entonces ese es el programa que vamos a escribir y lo vamos a ver aquí. Vamos a ver. Cuando abrimos nuestro programa para hacer nuestra programación, para enviársela al Arduino, si el Arduino, como en este caso no está conectado aquí al USB, pues no va a aparecer, como hemos explicado, no va a aparecer aquí abajo que el Arduino 1 no está conectado. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Ya como lo he usado varias veces, me dice que tengo el Arduino 1, pero de todas formas lo buscamos aquí, está marcado. Si no lo marcamos, y dice aquí abajo que está el Arduino 1, pero dice que no está conectado. Pues tenemos que venir a conectarlo primero. Ya oyeron el ruido, y aún conectado me está diciendo aquí, como ustedes ven, Arduino 1 no conectado. ¿Por qué? Porque tenemos que venir aquí a Tools, ir a puerto, y aquí dice que el Arduino está en el comando 3, cliqueamos ahí y ya abajo nos aparece que el Arduino 1 está sobre el comando 3. Entonces estamos listos para hacer nuestra programación. Aquí hemos visto que no estamos usando hoy ejemplos básicos como fuimos en el primer lugar, y fuimos a bare mínimo. Esto lo usamos al principio porque estos son como formas de hacer ejercicios. Por ejemplo, esto de Blink, eso es hacer que la luz pestañe. Digital Write Serial es una forma de hacer que trabaje el Arduino. Son formas de hacer que trabaje el Arduino, pero después que ya comprendemos esto, entonces no necesitamos, venimos a Sketch directo. Al igual que aquí, si queremos quitar este sketch, abríamos aquí un nuevo sketch, pero bueno, por el camino iremos aprendiendo todo eso. Apenas abrimos el programa, enseguida sale esto y sale la fecha en que lo están haciendo. Hoy es 15 de febrero. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pues bien, ya sabemos que el void setup está entre una llave abierta y una llave cerrada. Tenemos que escribir aquí. Esto incluso lo podemos borrar si no lo necesitan. No hace ningún efecto si lo borramos. Pero bueno, estamos aquí. ¿Y qué debemos escribir aquí? Aquí debemos escribir, vamos a hacer el programa usando el pin 13, como siempre. Y después pues lo cambiamos para el pin que queramos. Entonces, ¿qué debemos escribir aquí? Pues debemos escribir aquí pin. La segunda palabra empieza con mayúscula, mode. Abrimos paréntesis, se puso rojo, está bien. ¿Y qué pin vamos a usar? Dijimos que el pin número 13. Ponemos una coma. ¿Para qué lo vamos a usar? Vamos a usar para encender la luz que vamos a hacer en el circuito de afuera. O sea, no es la señal, va a salir hacia afuera, un circuito. No va a entrar de un circuito al Arduino. O sea que, entonces, como va a salir, es en mayúscula output. Y como finalizamos, punto y coma. Como vamos a usar un solo pin, ya que hemos terminado por ahora. Ahora vamos a poner en el void loop lo que queremos que el circuito haga a través de este pin mode. Entonces escribimos aquí que queremos hacer primero que la luz encienda, ¿no? Tiene que encender primero para poder apagar. Entonces aquí ponemos digital write, como siempre. Esta segunda palabra empieza con mayúscula para no poner espacio. Abrimos paréntesis y tenemos aquí dos parámetros que poner: el pin que se va a usar y para qué se va a usar. Estamos usando el pin número 13, ponemos coma,
¿Para qué lo vamos a usar? Para encender la luz. Ya dijimos que para encender la luz en estos sistemas de programación se escribe high, que quiere decir alto en inglés, pero en la programación se utiliza para encender. Entonces ponemos high, mayúscula, high, cerramos paréntesis y ponemos punto y coma. Ahora, y la luz no se apaga. ¿Por qué? Porque dimos tiempo de que se encienda. El programa se está repitiendo, pero no hay tiempo para que la luz demore apagada. Entonces, como no hay tiempo para que la luz demore apagada, está siempre encendida. Debemos ponerle un delay también, un tiempo que queremos que la luz esté apagada. Vamos a ponérselo por ahora igual. Después podemos hacer los cambios que queramos. Ponemos otro delay y vamos a ponerle igual de 50 milisegundos y punto y coma siempre. Ahora si bajamos el programa, la luz va a pestañear. Ya ven ustedes, está pestañeando cada 50 milisegundos, está bien rápido. Vamos a demorárselo un poquito más, vamos a ponerle 100 para que se vea mejor. Y vamos a ponerle 100 aquí también. Bajamos el programa otra vez y la luz encenderá con ahora. Ti, 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 ti. Ahí está encendiendo y apagando. Pero esto tiene que hacerle la luz 3 veces para producir la letra S, como explicamos. Entonces esto tenemos que repetirlo 3 veces. Entonces vamos a copiar, no hay ningún problema con eso. Copiamos primer viaje, vamos a poner el segundo pip, ponemos pase y vamos a poner el tercero aquí. Ya tenemos, va a encender y apagar, encender y apagar y encender y apagar. Vamos a bajar el programa y lo está haciendo continuo porque no tenemos un espacio entre cada pi, porque cuando hagas aquí, enciende y apaga, aquí debe ser más largo. Entonces aquí vamos a ponerle 200 para que se vea la diferencia entre este brinco y este, y aquí también vamos a ponerle 200 y aquí vamos a ponerle 200 milisegundos. Si bajamos el programa, aquí va a encender y apagar, va a demorar un poquito, va a encender y apagar, va a demorar un poquito, va a encender y apagar y va a demorar un poquito más siempre que apague. Bajamos el programa y vamos a darle otro poquito más por aquí, vamos a darle 300 y 300. Bajamos el programa y la luz ya se ve que está dando los 3 pip con una diferencia de 300 milisegundos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora vamos a hacer los 3 sonidos largos o las 3 veces que la luz va a estar permanecida encendida un tiempo más largo, por lo cual vamos a tener que ponerle aquí en vez de 100 un tiempo más largo. Entonces seguimos escribiendo nuestro programa, volvemos a escribir las 3 veces, vamos a copiar de nuevo 1, 2 y 3. ¿Qué sucede ahora? Que aquí tenemos ahora los 3 ti, ti, ti. Vamos a separarlo un poquito aquí. Aquí tenemos ti, ti, ti. Y ahora estos 3 sabemos que tiene que ser, la luz tiene que estar permanecida encendida un tiempo más largo. Entonces aquí vamos a darle 300. Aquí vamos a darle 300.
y aquí vamos a darle 300. Vamos a dejarle el mismo tiempo. Aquí está, tenía 300 apagado, 300, y vamos a darle 300 también en el tiempo entre cada encendido. Vamos a darle 300 aquí, a ver cómo funciona, lo hacemos como nos guste. Y vamos a bajar el programa a ver cómo se ve. Vamos a ver, tenemos otro error, eso siempre va a pasar. Delay 300, sí, nos falta un paréntesis aquí. Lo volvemos a bajar y ya cogió el programa. Si nos fijamos aquí, vemos que tenemos 3 corticos y 3 largos. Ti, 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 ti. Me parece que los largos están un poquito cortos. Vamos a darle un poquito más aquí. Vamos a darle 400 a las rayas. A ver, 400. Vamos a darle 400 y vamos a darle 400. Vamos a bajarlo otra vez para que se vean las luces largas un poquito más largas. Ahora se ve un poquito mejor. Ahora que nos faltan los 3 puntos de nuevo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a copiar los 3 puntos de arriba completico y ya así, porque son idénticos. 1, 2, no, 3. Perfecto. Lo copiamos y nos vamos a lo último. Aquí vamos a dejar 2 espacios. 3, y copiamos los 3 puntos de nuevo. Y ahora aquí vemos que aquí el delay es de 100 y el espacio 300 como arriba, ¿ves? 100, 300, 100, 300, 100, 300. Estos son los 3 largos, que son 400, 400, 400, el mismo espacio entre grupos, y los 3 puntos de nuevo, 1, 2 y 3. Volvemos a repetir, que se den cuenta. Este es ti, ti, ti. Vienen las 3 rayas, ti, 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 y vuelve aquí los 3 puntos. Ti, ti, ti. Ya no hay más nada. Vamos a bajar el programa. Vamos a ver cómo se ve. Si se dan cuenta aquí, veremos que entre los 3 puntos primero, cuando hace las 3 largas y hace los 3 puntos últimos primero, cuando va a regresar al primero no hay un espacio. Cuando hace ti, 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 y va a empezar, que dio la vuelta y empieza estos tri, ti, ti, está muy pegado. Entonces lo que debemos hacer aquí en este último ti, 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 que va a empezar de nuevo los 3 primeros ti, 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 aquí vamos a dar una separación de 600 para que se vea la separación. Los programas se van haciendo a su gusto. Vamos a bajar el programa. Está bien, y ahora vamos a ver ti, 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 ta, 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 ti, 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 ta, 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 ti, 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 ta, 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 ti, ti, ti. Se ve mejor y ya se nota bien la diferencia.
tic, 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 ta, 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 tic, 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 ta, 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 tic, 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 ta, 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 tic, tic, tic. Ahora sí se ve mejor. Todavía me gustaría ponerle aquí 700 para que se vea aún mejor. Vamos a bajar el programa de nuevo y vamos a verlo aquí un poquito más grande. Tic, 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 ta, 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 tic, 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 ta, 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 tic, tic, tic. Perfecto, me gusta más así. Ahora vamos a conectar el circuito a la luz LED. Ponemos aquí la tierra, y no lo vamos a poner aquí a los 5 volts como vimos ahorita, como estábamos explicando, porque si no la luz estuviera siempre encendida. Ahí es la corriente es permanente. Tenemos que ponerlo en el pin 13, que fue donde bajamos el programa, de aquí. Y ustedes pueden ver ahí, tic, 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 ta, 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 tic, 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 ta, 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 tic, tic, tic. Perfectamente estamos pidiendo auxilio. Entonces, amigos, en el próximo video, todos estos cambios de números que a veces necesitamos hacer, eso lo podemos evitar facilito para programar más rápido y escribir menos y perder poco tiempo, como prometimos en el video anterior, escribiendo variables sobre el voice setup. Aquí arriba escribiríamos algunas cosas que lo vamos a ver en el próximo video, que cuando queremos cambiar cualquier parámetro de esto, nada más tenemos que cambiarlo una sola vez arriba, poniendo algunos detalles en la programación, y ya ustedes verán que será más fácil. Ya la programación está grabada en el procesador, podemos quitarlo de aquí y vamos a ponerle otra fuente de energía para usar el circuito fuera de lo que es la programación. Y ahora estamos fuera, vamos a ponerle una fuente de energía aquí al Arduino y vamos a probar la programación que le hicimos en el computador. Conectamos aquí y ya ustedes pueden ver que la programación está grabada aquí en el procesador. Ese es el SOS que tenemos aquí. Me gusta. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video, que aprendamos lo más que pueda de todo esto, porque todos aprendemos todos los días. No se olviden, aquí denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que estén informados de los próximos videos que van saliendo, que vamos a continuar todo esto. Este circuito se lo vamos a aplicar a un circuito eléctrico más adelante. Estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga. Lo que finalizamos el video número 80. SOS de auxilio, esto es 3 largo, 700 mayores, alfa. Entonces, acá, que fuera una palabra, que lo es, la palabra SOS finalizó aquí, como dijimos, un programa y utilizando variables. Hoy será variables. Vamos y vamos para que esta espera corta. Entonces dice que es, vamos aquí, el cablecito rojo está en el pin sobre el voice setup en minúscula. ¿A cuál pin? Al pin número 13 que estamos, el número 13 o alumbrar por el pin 13. Escribimos la frase. Ahora, como muy muestras de 400 más largo, vamos a la palabra usando para el primer pin. A ver si no lo hace. Ya tenemos el pin del primer 1, 2, último igual que el
bye.